Todavía acá en la transición del planeta estamos presentes personas que nos preguntamos sobre algunas cuestiones y de un modo que es muy difícil de asumir desde un tercero. Hay cosas que un ser tiene que percibir desde su propia dimensión de conciencia, desde su propio rango de conciencia. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, ¿quién es Dios?, estamos diciendo que Dios es algo y que existen otros algos, porque si no estamos preguntando ¿qué? ¿Quién? Aquel. Si no es aquel quién, otro quién. Existen muchos quiénes. Entonces la pregunta para con Dios no serviría, porque no es un quién, es un todo. Entonces, si no es un quién y es un todo, no podemos preguntar quién es Dios. Podemos decir Dios es todo, no algo, sino todo. Dios es toda la vida, Dios es toda la energía, Dios es toda la esencia, Dios es toda la conciencia, pero no es algo, sino todo. Entonces existe una vida única, esa vida única es Dios, se expresa en todo lo que es vida, y como todo es vida, todo es Dios. Existe una esencia única, entonces todo tiene esencia, todo es esencia, todo es Dios. Existe una conciencia única, todo es Dios. Una energía única, todo es Dios. Entonces, no es quién, es todo, no es algo. La semana pasada, alguien preguntaba respecto a unos pájaros. Decía, sentí que unos pájaros me daban con su presencia una especie de respuesta simbólica. En un momento donde reflexionaba sobre algo para mí trascendente. ¿Es posible que la energía los hubiera utilizado como herramientas? Recién decíamos, Dios no es quién, no es algo, es todo. La energía única, la vida única, la esencia única, la conciencia única, se expresa a través de cualquier herramienta, porque en todo hay esencia, todo hay vida, todo hay conciencia, todo hay energía. Entonces, un pájaro, una situación cualquiera, un individuo, una palabra, un color, un matiz, un recuerdo, un sueño, una percepción, una duda nos puede dar respuestas, porque la energía no exime nada para ser su herramienta. Hay personas que en ciertos momentos están pasando por incertidumbre y si están atentas van a percibir que aquella incertidumbre es una respuesta. Y alguien puede decir, ¿qué tipo de respuesta puede ser una incertidumbre? Una respuesta muy clara a aquello que no está atendiendo, una respuesta muy clara a aquello que no está teniendo en cuenta, aquello que no pudo valorar adecuadamente, una respuesta muy clara a su falta de sintonía, de percepción. La incertidumbre, la duda, el miedo puede ser una respuesta también. Si uno está abierto a recibir respuestas, porque nosotros necesitamos en esta etapa de la transición respuestas, muchas respuestas, y paralelamente y en concomitancias prácticamente, necesitamos la capacidad de aceptarlas, las respuestas. Entonces la vida está haciendo todos los intentos antes que termine la transición del planeta para ver de qué modo nos puede colocar la respuesta que estamos necesitando, incluso aunque no nos hubiéramos hecho la pregunta. Porque la vida en este momento está buscando la síntesis de un modo tan profundo que aquellos que no se hicieron la pregunta, si están atentos y abiertos, van a recibir la respuesta. Eso es síntesis, es economía. El consciente izquierdo diría que no puede ser. La mente racional, analítica, especulativa diría, nadie puede recibir una respuesta si no tiene la pregunta. Error, eso es consciente izquierdo. La energía puede hacer eso y mucho más. La energía puede dar respuestas sin habernos hecho la pregunta. La energía nos puede estar proponiendo crecer sin siquiera tener idea de que estamos vivos. Hay seres que no tienen idea de que están vivos y sin embargo la energía los está estimulando a crecer. Vivos puede tener una connotación muy amplia este término vivos que estamos utilizando. Entonces estos pájaros efectivamente dieron respuesta. Si la persona está abierta, va a percibir que después de esto estuvo en armonía, en equilibrio, con una sensación de bienestar en un elevado sentido de la palabra bienestar, no satisfacción de los sentidos ni nada de eso. Entonces la vida utilizó esos pájaros
para dar una respuesta. Acá nos cuentan una secuencia. Una persona tiene que volver a trabajar con un antiguo supervisor, con alguien que ya conoce, con alguien que lo conoce, se conocen mutuamente, y dice que el supervisor la cruzó nuevamente y le dijo que ya le iba a decir bajo qué condiciones iban a trabajar, lo que puede parecer una amenaza acá, o una especie de anticipo. Y también dice que en el pasado este supervisor le llamaba la atención todo el tiempo, que controlaba todo. Y parece que se va a repetir parte de la historia. La persona dice, yo no soy la misma y lo que dejé pasar antes difícilmente lo haga en el presente. Y si no es la misma, entonces que vaya sin expectativas, ninguna, que vaya flexible, a reemprender el tratamiento con esta persona, a reiniciar el trato con esta persona, porque nosotros lo que percibimos acá es una especie de preconcepto, de prejuicio. Dice, yo no soy la misma y lo que dejé pasar antes difícilmente lo haga en el presente. Entonces la persona va con un preconcepto, con un prejuicio. Tiene que ir abierta, flexible, y tal vez le toque dejar pasar cosas, utilizando el mismo lenguaje, nada más que de un modo impersonal, neutro, cuando antes lo que le ocurría cuando dejaba pasar esas cosas era bronca, furia, irritación, miedo, incertidumbre, desequilibrio, desarmonía. Podría ser que ahora pueda estar aparentemente dejando pasar las mismas cosas, pero en armonía, en equilibrio, o vaya a saber qué, no sabemos. Pero cuando la vida nos coloca nuevamente en una situación que aparentemente es repetitiva, todos nosotros de algún modo, de alguna manera ya sabemos que la vida nos está diciendo, hay algo que no quedó resuelto acá, usted tiene algo que resolver con esto. Y si tengo algo que resolver, precisamente lo que puedo poner a favor de la situación, de nuestra conciencia y la conciencia del supervisor, y del beneficio del planeta, es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo estar ante esta situación del modo más efectivo? Y nosotros ya sabemos que el modo más efectivo es buscando ver la situación de un modo más elevado. Si nosotros nos enfrascamos en la situación como si fuera una revancha, como si fuera la oportunidad de cantarle las 40, como si fuera la oportunidad de enfrentarlo ahora con un conocimiento y una actitud diferente, que de algún modo es cierto. Si la vida nos coloca nuevamente en la situación, nos está diciendo, bueno, entre aquel momento y este momento donde usted va a tener que reemprender el contacto con este supervisor, usted hizo cambios. Si hizo cambios, entonces aplique eso. Si usted creció en conciencia, aplique eso. Si tiene conocimiento, aplíquelo. Y si una persona hizo cambios, y esos cambios realmente son profundos, la tienen que llevar a enfrentar esta situación renovadamente, sin expectativas, con neutralidad, con impersonalidad, con imparcialidad. Si la persona logra esto, entonces posiblemente la situación pueda ser de beneficio universal. Antiguamente, de algún modo podríamos interpretar por lo que escribe, que esta situación con el supervisor era negativa y de perjuicio individual, por lo menos para ella, o así lo sentía. Sin embargo, la vida está ofreciendo nuevamente esta situación o similar, posiblemente para que la persona pueda revertir la situación y que pase a ser una situación de beneficio universal. Quiere decir, todos nosotros hoy tenemos en el planeta la oportunidad de dar tratamiento a las situaciones con un beneficio bien amplio, que excede el personal, que excede el beneficio de las partículas que están directamente comprometidas en las situaciones. Quiere decir, aprender a dar tratamiento a las situaciones de un modo amplio, universal, pensando que según cómo tratemos esa situación, la energía del trato de la situación va a beneficiar este universo o lo va a confirmar más en una energía que ya no sirve y que este universo tiene que trascender. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Tal vez algún día ponga nuevamente en la mesa la persona cómo fue el trato con el supervisor. ¿A qué se relacionan las fluctuaciones de los estados de ánimo? No me estoy refiriendo
a extremos enfermizos, sino a variantes de ánimo o del carácter que también se pueden observar en personas que están en la búsqueda espiritual. De esto hablamos mucho, pero podemos hacer una síntesis para que recordemos juntos que las fluctuaciones de ánimo y carácter suelen tener que ver con la insatisfacción de las metas personales. Entonces, cuando una persona está muy enfrascada en metas personales o en el éxito de aquellas planificaciones personales o en la concreción de sus búsquedas de comodidad, de satisfacción, si eso no sale según lo previsto y lo deseado, hay personas que lo acusan grandemente en su estado de ánimo, en su carácter. Entonces, las personas tienen un trabajo para hacer. Primero, ir trascendiendo esta cuestión tan limitada de que la vida sea atender metas personales y egoístas. Cuando la persona empieza a entender eso y empieza a atender metas universales y altruistas, gradualmente se va estabilizando. ¿Por qué? Porque las metas altruistas y universales traen a la persona, remiten a la persona a la vida interna. Porque para que una persona tenga en cuenta en su vida metas altruistas universales, ella tiene que haber estado más en sintonía, haber reducido distancias con su propia esencia interna, con su conciencia interna. Y si redujo esas distancias, entonces va a estar más en armonía, en equilibrio. Generalmente las fluctuancias de ánimo, de carácter, están dadas por la impaciencia, por el resultado de las metas personales, por no estar atendiendo ya metas altruistas y universales y por no estar ya todavía en esta situación que es tan importante de aprender a entender que los resultados de las situaciones en cuanto a las expectativas del ego y de la personalidad pueden ser absolutamente contrarios, absolutamente pueden estar en la otra punta de lo que la vida quiere. Entonces, cuando nosotros entendamos que los resultados de nuestras acciones pueden ser muy diferentes a lo que expectamos, esperamos o deseamos o anhelamos, y aceptamos que la vida puede buscar otros resultados a través de nuestras acciones y aprendemos a aceptarlo profundamente, la cosa cambia. Por eso decíamos, aquel que acepta lo que la vida coloca para él, se torna más estable, de ánimo y de carácter. La paciencia se establece más en su vida, o si pierde la paciencia o está impaciente, lo puede transmutar y acomodar más rápidamente, más dinámicamente. Entonces, fundamentalmente, las fluctuaciones de ánimo y de carácter están relacionadas al sentido individual que el ser todavía tiene para vivir. Quiere decir, si él está muy pendiente de sí mismo, de la satisfacción de resultados, de sus metas, de sus búsquedas, de sus deseos. Si el ser ya está más universalizado, más amplio, más disponible, más en olvido de él y más atento a las necesidades del planeta y la humanidad, entonces su carácter y su ánimo se empiezan a manifestar en armonía y en equilibrio. Es una de las cosas que va ganando. Y llega a esa universalización precisamente porque también avanzó en la autoobservación. Cuando el ser va avanzando en la autoobservación, él se descubre más profundamente como parte de un universo. Es inevitable que a partir de cierta etapa de autoobservación y autoconocimiento, el ser no se descubra como una partícula profundamente activa en un marco universal, en un contexto universal. Y esto es muy importante, porque él empieza a percibir la importancia que tiene ese universo para su conciencia. Y empieza a romper esta cuestión de exacerbar la observación en esa partícula microcósmica que él es. Él empieza a entender su relación microcósmica, macrocósmica de un modo diferente. Realmente empieza a atender en profundidad y atender y entender en profundidad la importancia que ese universo tiene para él, la importancia evolutiva que tiene ese universo para él. Pero cuando decimos la importancia evolutiva, no decimos que él busca evolucionar, sino que entendemos por importancia evolutiva la oportunidad que ese universo le da de elevarlo. Cuando el ser empieza a entender que ese universo necesita de su participación para elevarse, el ser se transforma, el ser se amplía, el ser busca lo que busca en beneficio de ese universo y no en beneficio propio. Mientras él no puede buscar las cosas en beneficio de ese universo, entonces está en esa situación. El autoconocimiento nos lleva a una condición más universal y cada estadio
de condición de ampliación universal o de condición universal, nos abre la puerta para otra etapa más profunda del autoconocimiento. Una cosa continuamente es polaridad de la otra. A ver, las hormonas tienen una importancia fundamental en lo que es el ánimo y el carácter. Pero las situaciones hormonales, los extremos hormonales, lo que influencia en términos de ánimo y carácter está relacionado a cuestiones kármicas, purificatorias y compensatorias que el ser tiene que aprender a manejar. Ningún ser pasa por un trámite hormonal si no es para aprender a manejar o a gobernar su carácter o su ánimo también en esas situaciones. Las hormonas nos llevan a extremos, nos ponen en ciertos extremos, en ciertos límites, y los seres tienen que aprender a dominar su carácter y su ánimo también en esas limitaciones, en esos extremos. Hay seres que no pasarían jamás por determinado tipo de pruebas si no fueran puestos a prueba precisamente por las condiciones hormonales. Cuando los seres suelen estar encarnados en polaridades femeninas, donde en la polaridad femenina se ensaya mucho con lo hormonal, se ensaya mucho con el extremo hormonal, y ese extremo hormonal tiene como resultante también un trabajo intenso para ser concretado en ánimo y carácter. El cuerpo emocional también se altera muchísimo, porque las hormonas liberan en la sangre una cantidad de componentes y no nos olvidemos que el cuerpo emocional tiene su relación con el elemento agua y la sangre es agua con elementos en suspensión. La sangre es agua con elementos en suspensión. Entonces todo lo que liberan las hormonas va a parar a esa agua con elementos en suspensión. Más allá de una gran cantidad de procesos kármicos, más allá de una gran cantidad de ensayos de animalidad y de otra gran cantidad de cuestiones, el trabajo sobre el ánimo y el carácter está dado por lo hormonal, está ofrecido por lo hormonal. Es bien amplio el tema, en cada persona puede ser diferente. Nosotros varias veces le dijimos a algunas mujeres que nos hicieron consultas, le dijimos, en el momento en que estás pasando por ese trance hormonal que te trastorna tanto, ahí tenés que tener claridad que te están diciendo que tenés que trabajar sobre los extremos. Tenés que aprender a poner equilibrio y armonía en esos momentos que son tan agudos, tan deficitarios en términos de equilibrio y armonía. Y como las almas no tienen polaridad, quiere decir, las almas se expresan en una encarnación según la polaridad necesaria en términos evolutivos, los que hoy son hombres en algún momento también pasan por encarnaciones femeninas, bajo polaridad femenina. Quiere decir, el alma continuamente ofrece al ego una u otra polaridad según las experiencias evolutivas que tienen que hacer. Quiere decir, de esto nadie queda eximido. No es solo para mujeres ese trabajo sobre lo hormonal y tratar de poner equilibrio y armonía en esos momentos. Es para todas las conciencias porque siempre en un momento se expresan o femeninamente o masculinamente, independientemente de una gran cantidad de variables sexuales. Recuerdo haberlo escuchado diciendo que un verdadero trabajo o tarea espiritual debe tener, entre otras cosas, sobriedad. ¿Cómo se llega a esa sobriedad o qué es como energía? La sobriedad está relacionada a la simplicidad, a la templanza, al equilibrio. El ser se expresa de un modo sobrio cuando en su comportamiento la templanza, el equilibrio y la simplicidad están presentes en un grado suficiente. Si el ser no tiene equilibrio, templanza y simplicidad, difícilmente pueda ser sobrio. La sobriedad es esa condición de templanza, de estabilidad y de templanza, de que no existan extremos en el comportamiento. El ser encuentra en términos de comportamiento el camino del medio, como decía Buda. Y la templanza está dada en aquella condición donde no hay excesiva rigidez ni excesiva blandura. Cuando una espada está templada en su punto, tiene la suficiente dureza y la suficiente flexibilidad para no quebrarse, al mismo tiempo que cumplir con su función de espada. Entonces, tener un carácter de tipo sobrio es tener la condición de encontrar el camino medio siempre. Tener una condición de sobriedad quiere decir tener la condición de encontrar el equilibrio, de estar siempre buscando y encontrando el equilibrio, aproximándose al punto de equilibrio
en el comportamiento, en los patrones de vida, en los patrones de conducta. Pero la simplicidad tiene que estar presente. Un ser no puede ser sobrio si no tiene simplicidad. Un ser que está ahogado por superficialidad no puede ser sobrio. ¿Por qué? Porque la superficialidad es un extremo y la sobriedad no admite extremos. La sobriedad siempre necesita el punto de equilibrio. Entonces un ser que es superfluo está en un extremo, está ahogando la esencia. Entonces siempre que se habla de sobriedad se tiene que hablar de un grado de simplicidad, de un grado de flexibilidad, de un grado de firmeza también, de un grado de templanza en definitiva. Es el acercamiento interno a lo que se le ofrece. La resultante es amplia y entre algunas cosas se tiene que expresar como sobriedad, como simplicidad, como un grado de armonía no absolutamente estable, porque en la materia no existe eso, pero sí una armonía lo suficientemente disponible para la conciencia. Quiere decir que cuando la conciencia está atenta y logra encontrar el punto de equilibrio, la armonía se hace presente. Entonces continuamente el ser tiene que estar cuidando ese punto de equilibrio, que resulta de su acercamiento interior, de su sintonía interna, de su alineación interna. Entonces hay una gran cantidad de elementos que están involucrados y cada ser tiene que acercarse a esta expresión de sobriedad, quiere decir de no estar en los extremos, de encontrar ese punto entre la firmeza y la flexibilidad, acorde a sus necesidades y a aquello para lo cual ya está listo. Es una condición propia de la sobriedad, la mesura. Es lo que va surgiendo mediante este acercamiento interior. En cada persona, estas cualidades o condiciones van surgiendo como en un acorde. A veces alguna de las notas de un acorde suena primero que la otra, o está más marcada, la otra está más suave, pero son todas energías complementarias que van surgiendo a medida que la conciencia va pudiendo confirmar este acercamiento interior, esta alineación interna. Vamos a sintetizar esta pregunta, que en definitiva es ¿qué podemos hacer ante todas las formas tremendas de desvío y de patrones de vida y de conducta que son negativos e involutivos en el planeta? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo que podemos hacer es transformar nuestra vida y confirmar a través de esa transformación el sentido que este universo está buscando concretar para sí mismo. Entonces, todos nosotros ante estos patrones de vida tan particulares que tiene el grueso de la humanidad, este rumbo, este sentido circulatorio que la humanidad le dio a la vida planetaria, tenemos ese trabajo para hacer. Que nuestra transformación esté confirmando el rumbo y el destino de este universo. Que nuestra transformación esté revelando aquello a lo cual este universo se tiene que acercar. ¿Cuál es el perfil que este universo tiene que dar? Ninguna partícula hoy en el planeta presente puede transformarse si eso no coincide con el sentido circulatorio y el rumbo que este universo está buscando confirmar. Entonces, confirmar nuestra transformación es confirmar el destino de este universo. Concretar nuestra transformación en alguna medida es concretar para este universo una parte, la parcela de transformación que comprometimos internamente para con él. Ante todos estos desquiciados patrones de vida y de conducta que la humanidad está confirmando como válidos y más que válidos, hay una parte de la humanidad que cree que es maravilloso lo que resultó de su funcionamiento y de su acción. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ensayar todo en sentido contrario. La humanidad circula en un sentido con su conciencia. Aquellos que ya percibieron cuál es el sentido de circulación de las energías de este universo para ir concretando su proceso arquetípico, tienen que sumarse a ese sentido de circulación y confirmarlo con sus patrones de pensamiento, de sentimiento y con sus acciones. Esto que se le propone a una pequeña parte de la humanidad es maravilloso como experiencia. Es maravilloso como experiencia. Porque no habría, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista especulativo, no habría posibilidad ninguna de que aquellos seres que forman parte de una pequeña parcela de la humanidad puedan realmente concretar esto que estábamos diciendo. Desde el punto de vista especulativo y racional no tenemos ninguna posibilidad. Todos nosotros que creemos que este planeta está pasando por una transición y que el rumbo de este planeta tiene que ser confirmado en nuestra propia transformación
y que la transición del planeta la tenemos que vivir en nuestra propia transición de conciencia, desde el punto de vista racional esto es imposible, no tendríamos posibilidad ninguna. Pero desde el punto de vista subjetivo, espiritual, interno y cósmico, la posibilidad está absolutamente respaldada. Por eso decimos que es maravilloso, porque lo que se le ofrece hacer a un pequeño porcentaje de la humanidad es un imposible desde el punto de vista de la óptica que esta humanidad tiene, donde las minorías nunca pueden ir en contra de las mayorías y las mayorías terminan imponiendo. Estamos hablando desde un cierto punto de vista, porque también hay una minoría que termina vampirizando el resto de la humanidad, pero esa es otra historia. Queremos decir que casi históricamente las mayorías, con ese poder de masa terrible, siempre terminan imponiendo el sentido circulatorio. Bien, hay una minoría en este planeta que va a vivir un milagro y que va a abrir puertas para que este milagro se pueda universalizar, quiere decir, pueda ser vivido de un modo mucho más amplio. Esa minoría está garantizando que el rumbo del planeta, hacia donde el planeta se encamina, aquello que tiene que concretarse, ocurra, acontezca, se puede implantar. Eso es propio de esta época de milagros. Esto es un milagro que vamos a vivir en este planeta, que algo que aparentemente parecería irremediable, irreversible, va a ser absolutamente revertido y no solo va a ultrapasar la remediación, porque cuando se remedia algo siempre quedan secuelas. Esto va a ultrapasar lo que es una remediación, porque todo lo que ocurrió aquí va a quedar absolutamente saldado, va a ser parte de la historia del planeta y una nueva realidad donde ninguna cicatriz esté presente de lo que ocurrió va a emerger. Y esto realmente es lo maravilloso, que algunos seres, aunque sean pocos, tengan conciencia de esto y participen. Claro que tenemos una responsabilidad. Cada ser que toma conciencia de la importancia de esa participación a nivel planetario es como un economizador de una grande y potente masa de energía profunda del cosmos. Cada ser que toma conciencia es un economizador de un gran volumen de energía cósmica. Nosotros no tenemos idea cuánto le ahorramos a este universo cada vez que un ser toma conciencia y empieza a dejar de interferir tan gravemente este universo, hasta que revierte eso y no solo no lo interfiere, sino que empieza a confirmar un sentido absolutamente contrario a sus patrones convencionales. Lo que nosotros le ahorramos a este universo cuando tomamos conciencia y lo que le ahorramos, lo que sumamos todavía en términos de ahorro, cuando nuestra vida empieza a circular, empieza a concretarse, a confirmarse, a funcionar en sentido contrario al grueso de la humanidad, lo que aportamos, lo que permitimos que se sintetice y se ahorre es inmenso. Es importantísimo. Nosotros creemos, y esto lo dijimos muchas veces en estas charlas, equivocadamente los hombres de la Tierra creen que la energía que llega a un planeta es inagotable, que la energía que llega a un planeta puede ser utilizada en volúmenes según la tendencia, las ganas y el antojo de cada uno. Y eso no es así. La energía que llega a un planeta está dosificada. El aprendizaje de un universo es aprender a dosificar la energía que se vierte sobre él, que es vertida sobre él, aprender a economizarla, sintetizarla, armonizarla, equilibrarla. Y cuando esa energía es mal utilizada, lo que ocurre es algo similar a lo que ocurrió en este planeta. A veces peor, a veces mejor. Tal cual. Ese trabajo de sentirse un transformador, en definitiva, si se sublima, es permitir a la energía que tenga sus alcances arquetípicos. Eso sería lo que un universo necesita experimentar en su síntesis, en su elevación y en la concreción de su propósito. Que la energía que llega a ese universo puede expresarse arquetípicamente. Cuando esta humanidad que nosotros conformamos vivió y confirmó el desvío, lo ratificó y lo sigue ratificando, lo que está impidiendo es que la energía que nutre este universo no puede expresarse arquetípicamente. Porque cada vez que una partícula responde a lo que tiene que responder, entra en sintonía con aquel aspecto del plano universal en el que está inmerso, lo que permite no solo que su conciencia alcance arquetipos, sino que aquella condición, caudal, cualidad de la energía que se le ofrece también cumpla con el alcance arquetípico.
La energía tiene una identidad vibratoria, por decirlo de algún modo, para que se entienda. La energía tiene una cualidad vibratoria, una identidad vibratoria cuando toca un campo de vida, un universo. Esa condición vibratoria se tiene que expresar arquetípicamente. Tiene una condición, una cualidad, la energía que toca un universo, acorde al arquetipo que ese universo tiene que desenvolver, que tiene que alcanzar. Entonces, como el cosmos es pura síntesis, no solo las partículas tienen que alcanzar arquetipos, sino que las cualidades de esa vibración tienen que también alcanzar arquetipos. Cuando la energía es adaptada vibratoriamente con una condición o cualidad determinada, es porque esa condición o cualidad tiene que operar en la expresión, en la sublimación y en la síntesis de un arquetipo. Entonces, es tan importante lo que hacen las partículas en un universo, no solo en relación a ese universo, sino a la fuente misma de la energía. Es tan importante. Por eso decimos que los seres tienen que aprender a tener una conciencia más profunda de ese único en ellos y de ellos en ese único, porque es la única manera de empezar a encaminar la conciencia hacia esa síntesis. Cuanto más nos abrimos a tener conciencia de ese único en nosotros y de nosotros en ese único, más allanamos los caminos arquetípicos, más los facilitamos. Las dificultades que se van observando en todas las cuestiones diarias, en lo personal y en lo planetario, presentarán momentos de descompresión o cierta armonía. Debemos interpretar que no habrá respiro ninguno y que ya estamos en donde solo podemos esperar más vértigo y aceleración del proceso terrestre. Va a haber mucha fluctuación. Nada es previsible. Lo que sí se sabe es que el planeta está en transición y que vamos al ápice de la transición, quiere decir a la finalización del proceso purificatorio. Quiere decir el inicio en algún momento de un nuevo ciclo ya de lleno. Ahora, de aquí a ese ápice purificatorio va a haber mesetas, va a haber escaladas vertiginosas, va a haber caídas rápidas, nuevamente mesetas, momentos donde va a parecer que todo se encamina. Y esos momentos van a ser incluso más graves que los momentos de caída vertiginosa o de subida vertiginosa. ¿Por qué? Porque se pierden los anticuerpos, las defensas en esos momentos. Entonces, esta condición de inestabilidad que tiene la vida material va a tener todo tipo de condiciones. Y en la inestabilidad también vamos a encontrar esas mesetas, esos aparentes recreos. Porque cuando parece que todo está terrible, nos ponen 5 minutos de recreo, nos relajamos y de repente vuelve a estallar vertiginosamente hacia arriba o hacia abajo. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de las fuerzas disuasivas. Los seres tienen condición dada kármicamente, tienen una cierta condición dada, de poder adaptarse a lo que es gradual y previsible. Pero una de las cosas que más cuesta es adaptarse a lo que no es previsible. Las fuerzas involutivas conocen muy bien ese juego. Entonces, cuando nosotros estemos adaptándonos a que parece que todo se está cayendo, va a parecer que todo está subiendo. Cuando nos estamos adaptando, creyendo que todo sube, va a aparecer una meseta. Cuando creemos que no hay pozo, nos vamos a caer en un pozo. Cuando creemos que paró la lluvia, va a empezar a llover. Y esto va a ocurrir continuamente. O sea, las fuerzas involutivas tienen la capacidad de percibir cuáles son los mecanismos más efectivos para generar una fisura continua en nuestras defensas. Porque parte del dominio que las fuerzas involutivas o las fuerzas disuasivas tienen sobre la conciencia se basa en eso. Los seres, insistimos, tenemos la capacidad de adaptarnos muchísimo. Esa capacidad la fuimos logrando kármicamente a lo largo de miles de encarnaciones, de cientos de encarnaciones, en este planeta y en otros planetas, en distintos niveles de conciencia. Entonces, estas fuerzas tienen esta condición. Saben de qué modo operar para quebrar la adaptabilidad. De aquí a que termine la transición del planeta, la adaptabilidad de la mayoría de la humanidad va a ser continuamente quebrada, manipulada, fisurada. Entonces, el desequilibrio va a estar garantizado por este quiebre de la adaptabilidad, que es, insistimos, una de las herramientas que mejor manipulan o manejan las fuerzas disuasivas. ¿Qué ocurre con el alma si durante varias encarnaciones
el ego no acepta la planificación interna. ¿A qué se puede deber algo así? ¿Cómo soluciona el alma esa interferencia? ¿A qué se puede deber algo así? A que todavía hay una falta de dominio por parte del alma de ciertos aspectos de las leyes materiales. Entonces, hay un grado de responsabilidad directa siempre por parte de nuestra conciencia interna en cuanto a aquellas cosas que no pueden llevarse a cabo adecuadamente en cada encarnación. Si bien el alma no incurre en desvíos, y mucho menos la mónada incurre en desvíos, hay momentos donde dominar, orientar, sostener la personalidad o el ego en ciertas situaciones se torna más difícil para la conciencia interna. Gradualmente ella tiene que ir regulando los hilos energéticos, los impulsos que van hacia la conciencia exterior. Tiene que lograr cómo ajustar la atención de la conciencia externa, cómo lograr una relación más efectiva con la conciencia externa, cómo presentar a la conciencia externa cierto tipo de situaciones de un modo tal que esas situaciones puedan ofrecer más síntesis en cuanto al propósito que el alma tiene que concretar en la materia. El alma tiene, y de hecho lo va haciendo en ciertas etapas, que aprender a gobernar el formato de las situaciones. Cuando nosotros decimos el alma va despertando, vamos diciendo que va despertando a cierto tipo de condición y a lo largo del avance o la expansión de esa condición, su relación con la materia es más efectiva, más sintética, percibe de un modo más profundo cómo tiene que entablar vínculos con la personalidad, con el ego, para que aquello que tuviera que ser asumido pudiera ser asumido de un modo más sintético y más efectivo. Entonces, recién cuando el alma ya tiene un grado de expansión y despertar lo suficientemente intenso, podríamos decirlo, lo suficientemente apto para ciertas cuestiones, ella puede gobernar su relación con la materia de una manera diferente. Pero no es extraño en ciertas etapas que no pueda presentarle al ego o a la personalidad las condiciones adecuadas y que solamente en los niveles de la propia alma aquello que tiene planificado sea asumido. Y durante una gran cantidad de encarnaciones, el ego o la personalidad le presenten cierto grado de interferencias que ella va a tener que subsanar a medida que va ampliando su proceso y su entrenamiento. Estábamos contestando directamente el alma, que era la pregunta, pero es un tiro por elevación. El alma tiene un grado de despertar que tiene también una relación directa con el grado de despertar monádico. Entonces, según el grado de despertar monádico, es el grado de despertar del alma. Según el grado de despertar del alma, es la condición que ella puede tener para conducir ciertas energías en el mundo externo. Su relación con el ego, su relación con las fuerzas de la personalidad, va variando a medida que ella va viviendo un entrenamiento, una ampliación. Entonces, existen esas etapas, donde el alma ya está en un grado de despertar, pero todavía la relación con la personalidad y el ego necesitan que ella haga ajustes. El alma trabaja por estímulos, por impulsos, y a partir de cierta etapa la ley de karma, los señores de karma le van permitiendo que sea ella la que se encargue de empezar a preparar algunos aspectos de la escenografía. Entonces ella tiene que aprender a presentar esa escenografía, porque no es de golpe que la ley de karma le dice, ahora está despierta el alma, le paso todo. No, siempre hay una relación que tiene que ir continuamente armonizándose. El alma va armonizando con el aprendizaje que la ley de karma le ofrece. ¿Qué quiere decir armonizar? Tiene que aprender a sintonizar, adaptarse con esas energías kármicas. La ley de karma le va ofreciendo mecanismos. Cuando está dormida es la ley de karma que adopta el funcionamiento de todos esos mecanismos, los domina, los adopta en nombre del alma. Pero cuando el alma se va despertando, la ley de karma, los señores del karma, quiere decir las leyes planetarias le van ofreciendo a la conciencia interna empezar a hacerse cargo de ciertos mecanismos. Y eso es nuevo para el alma. Es nuevo, absolutamente nuevo. Entonces, gradualmente le van pasando al alma la posibilidad de regular esos mecanismos. Y en ciertas instancias ocurren estas cosas. A medida que va avanzando, que el grado de despertar se amplía, se profundiza, que va dominando y los resultados de ese dominio se revierten en mayor ampliación, entonces todo va cambiando.
Pero mientras tanto pueden ocurrir estas cosas, que ciertos aspectos de la respuesta de la personalidad y del ego no puedan ser del gobierno absoluto del alma y que tenga que trabajar muy intensamente con eso. Exacto, el ego mantiene una relación energética con la mente, con el cuerpo emocional y con el cuerpo físico. Entonces él tiene que aprender a desidentificarse con esos elementos con los que guarda una relación, con la mente, con el cuerpo emocional y con el cuerpo físico. Cuando él está involucrado, identificado y él se cree que es mente, que es cuerpo emocional y que es cuerpo físico, está en una etapa de confusión muy grande. Entonces él no puede hacer mucho. Más vale, está tan confundido y se identifica tanto con la conciencia psicofísica que el funcionamiento compulsivo de la conciencia psicofísica lo hace creer que él es eso. Entonces, a medida que va recibiendo estímulos que lo liberan de esa fantasía, de esa ilusión, él empieza a ser capaz de percibirse ligado a la mente, pero le ofrece, a partir de que empieza a desidentificarse y darse cuenta que no es mente, le puede empezar a ofrecer a la mente algo diferente a lo que le ofrecía antes. ¿Qué era lo que le ofrecía antes? Identificación. Si el ego está identificado con la mente, ¿qué le puede ofrecer? Nada, porque él está ensimismado con la mente. La mente se mueve autónomamente y él cree que es mente. Cuando el cuerpo emocional pega el grito, él cree que es cuerpo emocional. Cuando se martilla un dedo, cree que es cuerpo físico. Tiene una confusión terrible, pobre ego. Entonces, recién cuando él empieza a entender, a percibirse como una energía aparte de la personalidad y a percibir que él es una extensión de una fuente interna y que se alimenta de esa fuente interna y que esa fuente interna y él ya tienen un cierto código, que ya descubrió una relación, que hay ciertas señales que llegan desde el mundo interno que lo empiezan a vivificar de otro modo, entonces él puede ofrecerle a la personalidad otra cosa. Entonces ahí se empieza a dar esto que vos estabas diciendo. Él empieza a ser el conductor de la situación en nombre del alma y para el alma. Y también preguntaban cómo soluciona el alma esa interferencia. Persistiendo en la tarea que tiene que hacer, que es lo único que el alma sabe hacer. Persistir. Afortunadamente, el alma tiene una capacidad de persistencia absoluta, que proviene de la voluntad interior que la ultrapasa, quiere decir, proviene de la voluntad de la mónada. La mónada sostiene una energía que es lo que le ofrece al alma su condición de persistencia, de fidelidad absoluta. Entonces el alma persiste, 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 es abastecida monádicamente para persistir. Y la asistencia que va logrando en el propio nivel anímico, a través de los grupos internos, de las entidades que conforman esos grupos internos, la fortalece y la entrena también. Porque el alma, en la medida que va sintonizando la energía de los grupos internos, esa sintonía de los grupos internos la va revirtiendo también como condiciones cada vez más afinadas, más reguladas, más precisas en relación a lo que ella ofrece a la conciencia externa, para su guía, para que la conciencia externa, para que la personalidad pueda ir concretando lo que le corresponde. Entonces, la relación que mantiene con los grupos internos, la relación energética con la mónada, también fortalecen esa posibilidad del alma. Entonces, esa condición de persistencia absoluta que tiene, más esta apertura y esta expansión que va viviendo en relación a los grupos internos y a la energía monádica, la van preparando cada vez más para ofrecer condiciones diferentes a esos estímulos que ofrece a la personalidad. Y cuando la mónada vive una iniciación, la mónada ofrece al alma una expansión diferente, la lleva a vivir una expansión diferente. No, todas las mónadas tienen esa condición y todas las almas. Lo que sí varía es cómo van a aplicar esa persistencia. Entonces, lo que hace el rayo monádico o el rayo del alma, según fuera, es cómo va a ser esa condición, ese tránsito, esa experiencia de la persistencia. No es lo mismo una mónada o un alma que son de primer rayo para ejercer, para ensayar cierto tipo de tránsito de lo que es la persistencia, que una mónada de cuarto rayo o de tercero, de segundo, de cualquier otro rayo. Pero la condición de persistencia va a ser ensayada. Eso no puede ser soslayado nunca, eso va a existir siempre. Lo que sí va a variar es la cualidad con que esa persistencia se va a desenvolver, propia del rayo que esté actuando. En realidad no eran de ella los rayos.
Con los rayos cósmicos, sí, exactamente. Entonces, ahora ya hay activos 5 rayos más a partir de 1988. Ahora son 12 rayos los activos. Pero son aquellos rayos, aquellos 7 rayos de los cuales se hablaba en aquel momento y que la metafísica y distintas líneas que tenían empatía energética o vibratoria con la metafísica ayudaron para instalar en la conciencia humana como patrones de energía. Entonces, aquel ensayo del ciclo anterior, con los 7 rayos, con ese tipo de condiciones o cualidad, es esto a lo cual estábamos haciendo mención. Lo que pasa es que el trabajo de los rayos se siguió profundizando y la comprensión de los rayos se amplió. Esto permitió que la conciencia humana pudiera ser una herramienta más profunda de la actividad de los rayos. Mientras que en el ciclo anterior era muy limitada la comprensión de los rayos, se basaba más en entenderlo como colores, como vibraciones, de un cierto tipo y con una condición muy limitada. Ahora entendemos que estos rayos están en todo lo rigen y que nada podría existir sin que aquellos rayos estuvieran actuando con algún tipo de intensidad o particularidad. Soñé con soles. Eran varios soles que se movían como de modo simbólico. Creo que eran 6 o 7. Era en esa hora anterior al amanecer, y yo en el sueño reconocía estar en el valle de Erx. Eran naves, entidades, conciencias, jerarquías. La persona lo registró o quedó registrada como soles. Hay muchos formatos con que puede quedar un símbolo instalado en la conciencia. Pero se puede hablar de naves, de jerarquías, de entidades, de conciencias de Erx. Muchas gracias.